Bueno, para hoy tenemos la continuación y básicamente el cierre del tema que estamos estudiando sobre sexualidad. El tema es parte de un curso sobre sexualidad que se llama Naturaleza, Sexualidad, Naturaleza, Género y Espiritualidad. El tema trae ante la consideración de ustedes varios conceptos y varios desarrollos en el campo científico sobre ese tema. Y básicamente van a estar centrados en la temática relativa al tema de la sexualización del cerebro, la sexualización del cerebro. Y este es un tema que básicamente es de los últimos 20 años, de los 1900 hacia acá y 2000, que se ha estado investigando y que es de suma importancia. Definitivamente en los sectos espiritistas, pues esa temática está fuera porque es investigaciones, como he dicho, y lo vuelvo a repetir, las investigaciones sobre el campo de la sexualización del cerebro. Pero dado que hoy día se está discutiendo mucho este tema en nuestra sociedad, es un tema de continua exposición y de debate continuo. Debate continuo. Y en muchos de esos debates se crean grandes controversias. Y parte de esas controversias se debe a que hay muchas ideas rígidas ya establecidas, algunas de ellas muy tradicionales, a veces de épocas inmemoriales, que están asentadas en nuestra sociedad y en las mentes de las personas, y que es difícil cuando llegan nuevas ideas, cuando llegan ideas, inclusive aunque estén fundamentadas por el conocimiento científico, pues no son de fácil aceptación por la gente. Y la gente dice, como decimos aquí en Puerto Rico, ajá, u otras expresiones según los países y según las costuras y las costumbres de la gente. Y lo ponen en duda. Es claro, y de ahí el debate. Pero el debate es rico. Y INESIP tiene una ventaja, en cierta medida, que es un instituto de estudios e investigaciones del psiquismo humano y del desarrollo del conocimiento. No está atado a una doctrina en particular. Sí, estudia la filosofía del espiritismo, pero entiende, como han establecido desde los comienzos Allan Kardec en la codificación, Joaquín Trincado, David Crosswater encima, en los desarrollos de Guimarães Andrade en el campo científico, los desarrollos de Gary Schwartz en otros desarrollos en Estados Unidos, los del Instituto Monroe en algunos elementos y algunos otros investigadores. No voy a nombrarlos todos porque es imposible hacer la lista de personalidades y centros de investigación que adelantan el conocimiento en algunos de estos campos. Van haciendo contribuciones que amplían y fundamentan las bases de la filosofía espírita, ya con la investigación científica de la mano, añadiendo un conocimiento y adelantando ese desarrollo. Así que en ese sentido nos sentimos muy satisfechos. Y como dijimos, dijimos en la reunión ayer en INESI, definitivamente que hay mucho que hacer y mucho trabajo que adelantar. E INESI tiene esa contribución y lo puede hacer porque no está atado a dogmas. El espiritismo es rico y tiene claro en su fundamento que el desarrollo es continuo. Los que digan lo contrario es porque no conocen la filosofía espírita y repiten el término espiritismo, pero no la conocen en sus fundamentos. Hay un conocimiento, hay uno que ya ha sido elaborado y sigue progresivamente ese desarrollo. Pero hay que establecer programas de investigación para dar fundamentos a ello. Hoy vamos a hablar de la sexualización del cerebro y claro, vamos a lanzar algunas ideas a la luz del pensamiento espiritista y también lanzamos unas hipótesis
Las hipótesis, para las personas que no están en el campo científico, son ideas que se presentan, pero que están sujetas a investigación, sujetas a estudio, y que el conocimiento que se genera pueda entonces someterse a prueba para ver si realmente corresponde los hallazgos y si ese conocimiento se puede validar por otras investigaciones. Cuando decimos que hay una hipótesis, se hace un planteamiento nuevo de una idea nueva, se investiga y otros investigadores tienen que, investigadores independientes, adicionales al investigador que hace los estudios y las investigaciones, añade nuevo conocimiento y valida ese conocimiento. Y entonces se va creando un cúmulo de información que sustenta la investigación previa y el cuerpo de conocimiento sigue avanzando. Y por eso es que el conocimiento científico es dinámico. Y la gente dice, pero los científicos se pasan diciendo una cosa y después la cambian. Bueno, ¿qué tú te quieres? ¿Que lo hagas dogma? Los que hacen dogma son las religiones. Y el espiritismo siempre ha dicho que no es una religión. Siempre lo ha dicho desde un principio. No es una religión. Es una filosofía con carácter científico. O sea, que está propuesta para aceptar el cambio y seguir añadiendo conocimiento a aquello que se conoce y echando de lado aquello que se demuestre que no es un conocimiento validado. Un conocimiento validado. Esa es la importancia de una filosofía con carácter científico, que descansa en ese desarrollo. Así que vamos a hablar de la sexualización del cerebro. El espiritismo plantea que el espíritu no tiene sexo, y eso ustedes lo saben, es un planteamiento válido, y que es una energía, una forma energética, física, y que esa forma energética anima el cuerpo de las personas, pero no tiene un sexo, y que se encarna y que anima el cuerpo tanto de lo que va a ser un hombre o una mujer, los dos sexos en el campo de lo heterosexual, femenino, masculino. Ahora, el espiritismo deja abierto una gama, un abanico de posibilidades y no entra en todo ese desarrollo, pues plantea que ese sexo se va a manifestar en un organismo humano. Y así mismo lo establece el espiritismo, en un organismo. Ese organismo va a tomar distintas manifestaciones y está sujeto a manifestaciones distintas porque los cuerpos son dinámicos y son distintos. Ese estudio no se conoce a fondo de cómo es que se realiza. Y es un conocimiento que distintos centros de investigación están trabajando y anidando. Vamos hoy a dar un breve resumen de lo que hemos dicho en la presentación que estamos trabajando sobre el espíritu humano y la sexualización, y lanzaremos algunas hipótesis. Le damos la bienvenida a las personas que están también llegando y que se están uniendo. No podemos entrar a saludarlos a todos ahora porque vamos a pasar a la presentación. Con nosotros van a estar la compañera Ivette Concepción, secretaria primera del Consejo de la Cátedra Emilio Castelar y Ripoll en Camuy de la MQ. Y entonces, también Carmen Romeo, que va a estar también ayudándonos aquí. La introducción estará importante porque hay muchas personas que están hoy nuevas, conectadas y que no tenían, y que voy a apagar Víctor, una pregunta, si me permite. Dígame. Que no veo hasta ahora, a menos que sea Priscila, pero creo que Priscila es de acá, no veo a nadie de Colonia Jaime, a pesar de que fueron los jóvenes de Colonia Jaime los que pidieron estas clases. Gracias por decírmelo. Voy a apagar el teléfono porque me está creando aquí sonido y no sé ahora qué hacer. Muy bien. Voy a aclarar eso, Antonio.
Sí, yo recibí hoy una llamada de la directora ejecutiva de Colonia Jaime, Marcela Lazo, que hoy hay una asamblea en Colonia Jaime y que no van a poder estar los jóvenes participando en la clase. Hemos hecho arreglos para que esta clase de hoy se repita con exclusividad para los jóvenes de la escuela Colonia Jaime y aquellas personas que interesen. Todavía no se ha asignado la fecha, el día, pero va a ser durante las vacaciones, posiblemente sea el lunes que viene, en el mismo horario de nosotros, y entonces posiblemente sea ese el horario donde ya se vayan a conectar. Yo daría la clase, Carmen se ha comprometido con estar conmigo también para participar, y Beth también se ha comprometido. Si hay algunas personas que interese, pues yo les puedo enviar la conexión, ya sea el lunes, que sería entonces a las 8, o en otra ocasión, para entonces participar. Pero se daría la clase con ellos entonces con exclusividad bien durante el periodo de vacaciones que va a tener Inés. Carmen, tú tendrías que, sería bueno que dieras el anuncio de las fechas de vacaciones de nosotros. Para que la gente que está aquí sepa que vamos a estar. Esta semana estamos trabajando, pero ya de la semana que viene no estaremos trabajando, y que anuncies la fecha de cuándo es que estamos participando en vacaciones y cuándo nos reiniciamos en los trabajos. Adelante, Carmen. Sí, buenas noches a todos, saludos, bienvenidos. Un placer saludarles esta noche. En esta semana estaremos con nuestras clases el día de hoy, lunes, y el jueves 15 con la clase de Edgardo, que Edgardo nos contará más adelante al final de la clase cuál es el tema. Luego de eso vamos a ir a unas deseadas y merecidas vacaciones de INESIP, que serían las próximas 2 semanas, que no estaríamos dando clase ni el 19, ni el 22, ni el 26, ni el 29. O sea, todo lo restante del mes de julio. Para entonces continuar con nuestras clases el lunes 2 de julio. De agosto. El lunes 2 de agosto. Así es que ese es nuestro itinerario. Este jueves sí tenemos clase y luego tenemos 2 semanas de vacaciones. Gracias. Adelante, Víctor. Pues voy entonces a traer la presentación. La presentación. La sexualización del cerebro y vamos a ver aquí. Los objetivos ya ustedes los conocen. Realmente se van a considerar los temas de la sexualidad humana, naturaleza, las variantes, y en este caso vamos a ver algunos aspectos de cómo se muestran lo que hemos llamado el género en la sexualidad, los géneros, pero eso no lo vamos. También enviamos una lectura para ustedes hacer, que es de un caso en una escuela española, para una situación de un profesor, para que ustedes lo vean. Y vamos entonces a ver vamos a iniciar la cuestión de género, pero no se va a entrar en profundidad porque ese es un tema que se va a tratar próximamente y posiblemente va a estar con nosotros. No tenemos la fecha exactamente, pero va a ser la profesora Carmen Romeu la que va a trabajar ese tema. Decía yo al principio que en el espiritismo se plantea con claridad la cuestión de que el sexo es del organismo. El espíritu no tiene un sexo. Por tanto, dada el principio del espiritismo de que el ser continúa encarnando sucesivamente y lo hace como hombre y mujer, eso va a tener unas repercusiones en ese espíritu, que aunque no tiene un sexo, puede ese espíritu manifestar ambas polaridades, los que se manifiestan en el sexo masculino o el sexo femenino, que es lo que conocemos como la heterosexualidad.
un ser hombre o un ser mujer. Sin embargo, el espiritismo y que los mismos espíritus, un espíritu anima en uno y en otro cuerpo, según el sexo que tome. Decíamos, y lo dijimos al principio, no voy a entrar en más detalles, que las variantes o formas intermedias que puedan darse, lo que hoy se conoce quizás como el género, pues el espiritismo no habló nada sobre eso, básicamente. No entró en esos detalles. Aunque uno de los autores, que fue Joaquín Trincado, estableció que el espíritu sí guardaba una reserva o guardaba como un recuerdo y una influencia de unas encarnaciones, principalmente cuando encarna continuamente en un mismo sexo, y que ese bagaje lo lleva a otro sexo cuando encarna en el otro polo. Digamos, si fue por muchas veces mujer y encarna como hombre, va a traer un bagaje de feminización, posiblemente podríamos llamarlo así, que pueda presentarse y mostrarse. Y lo mismo contrario, en el caso de que haya encarnado muchas veces como varón, podría traer entonces de ese bagaje. No hay una palabra que describa cómo es que exactamente eso se hace, porque Trincado no entró en detalles sobre eso. Ni que yo sepa, los espíritus en ninguna de las comunicaciones que se hicieran en distintas cátedras que recibían ese tipo de información para llevarla a los textos, pues no se dice cómo eso afectaría. Lo más que podríamos lanzar es hoy día hipótesis, como hablé yo al principio, y no voy a volver a definir lo que es una hipótesis, ideas de que posiblemente pues el espíritu actuando sobre el cuerpo de esa persona donde encarnó, si había sido mujer en muchas encarnaciones y encarna entonces por alguna razón como hombre, esas impresiones magnéticas, diríamos, porque vemos que el espíritu es electromagnético, es una onda electromagnética, según lo define ya Trincado. Kardec no entró en esos detalles, pero Trincado sí dice que es una onda electromagnética. Así que hay una información que está guardada ahí en ese bagaje, en esa reserva de información que posiblemente va a afectar el desarrollo de ese nuevo feto. Esto que yo estoy lanzándolo como una idea hipotética, una hipótesis, aquello que expliqué al principio. Así que no lo dice, porque los mismos espíritus animan tanto hombres y mujeres, según había dicho Kardec. Es por tanto, como dice aquí la pregunta, que esta realidad tiene que tener implicaciones en el género de una persona. Aunque la persona puede nacer muy bien claramente con el sexo determinado de varón o hembra, pero que da la posibilidad que pueda traer también formas intermedias con algunas manifestaciones que correspondan a aspectos de ese otros sexos en los cuales encarnó en diversas encarnaciones. Ese sería el planteamiento que yo estoy haciendo aquí y que se basa en un análisis mío reflexivo de los hallazgos y de los planteamientos. Quiero recordarle a las personas que aquellas preguntas o aquellos planteamientos que quieran hacer sobre esta temática, pues los pueden referir tanto a Ivette Concepción como a la compañera Carmen Romeo para las participaciones o sus participaciones, sus planteamientos y sus puntos de vista. Víctor, hay una pregunta. Ajá. De Karina. Pregunta, ¿a qué se refiere en... Perdóname, ¿quién es Karina? ¿Quién es Karina? No sé, te habla desde la dirección de María Pérez. Me imagino que Karina Matos, soy Karina Matos. Karina Matos. ¿Cuál es la pregunta? Okay. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres con que animan?
animan. No recuerdo entonces cuál fue la expresión mía, no la recuerdo en detalle. ¿Podría ella clarificar exactamente qué es lo que quiere decir? Porque no recuerdo cuándo fue que yo usé el término animan. ¿Tú tienes referencia, Carmen? Porque la palabra sola, aislada del contexto de la oración. Bueno, pues ella puede hacer la pregunta si quiere y hacerla un poco más completa, más clara. Más clara, más precisa. Adelante, Karina. Sí, en el slide anterior, en la minilla anterior, mencionaba que sí, que algunos espíritus animan, utilizaba esa terminología de sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Ah, sí, un mismo espíritu, porque el espíritu no tiene un sexo, y eso es ya de la literatura escrita. Eso es ya de la literatura espírita. Un mismo espíritu encarna en un cuerpo como hombre y lo anima en el sentido de que le da vida. Entiendo que el concepto anima ahí quiere decir que le da vida. Eso es lo que yo entiendo es cuando se usa ese término. No, claro, en el espiritismo, y tú lo sabes porque conoces esa literatura, sabes que en el alma es la parte anímica del ser y que guarda toda la reserva de información de distintas encarnaciones. Pero sabes también, porque está ya en los textos de Trincado, que él plantea que el espíritu se manifiesta como electrónicamente con las dos, como onda o como partícula. Y así mismo usa esa terminología él en uno de sus textos. Así que el espíritu tendría que tener eso almacenado en esa información para poderlo entonces transmitir en unos próximos cuerpos cuando encarne. Así que ese sería el planteamiento. No sé si está claro el término animar. Ese término no es mío, es un término de la literatura espírita. Así que Trincado lo que es que retoma y amplía esos conceptos, pero Trincado tampoco entra en esos detalles porque la filosofía ahí, me imagino que el conocimiento que había en ese momento o la información que le podrían dar a la humanidad, pues no estaba preparada completamente para recibirla en esos momentos. Pero esa es una conjetura mía de Víctor López Tosado y yo soy responsable por ella. Seguimos. Ahora, uno de los problemas que asumen, que decía ya Trincado, y eso sí lo decía Trincado, es que algunos espíritus, aun cuando ya estaban encarnados, planteaban confusión sobre el sexo que habían decidido inicialmente. Eso lo dice Trincado específicamente cuando establece que hay un proceso de un equipo, un grupo de seres y entidades espirituales que participan en ese comité, diríamos, de asesores para la encarnación y determina un sexo. Pero sí plantea Trincado también que un espíritu puede traer confusión y que puede inclusive, dice Trincado, hasta un sexto mes, que ya es bastante adelantado. Porque si con el conocimiento que tenemos hoy día, y como masculino, si el ser humano, el hombre, tiene tanto de unos como otros, tiene de unos y de otros, masculinos y femeninos, puede entonces, si tiene confusión, tendría que echar atrás procesos de desarrollo que se han dado. Tendría que echarlos hacia atrás, porque ya lleva 6 meses en la gestación. Y si Trincado dice que hasta los 6 meses podría, pues entonces eso va a traer implicaciones. Todo hecho en el desarrollo tiene implicaciones y tiene posibilidades de que se cometan, y voy a usar entre comillas la palabra errores, problemas, y voy a usar otro término que se usa en genética y que se usa en el campo de la sexualidad, anomalías. Anomalías en la sexualidad, en el sexo. Y esas son algunas de estas anomalías que vemos aquí, en que una persona que hay un desorden hormonal que está controlado también por los genes del organismo que están a su vez en las cromosomas, y esos
hormonas, andrógenos en el caso masculino, y las otras que son también los estrógenos, que son femeninos, y pueden darse casos en que aparecen, como ven aquí, un clítoris está muy desarrollado y que en algunos casos puede tomar formas muy distintas y muy propias que lleva a la apariencia de dos sexos que están formándose y que están anómalos porque no se desarrolla uno y otro. No se desarrolla uno y otro. Y eso se debe a que hay un desorden hormonal que ha ocurrido en algún proceso durante ese momento de gestación del embrión y se da ese desarrollo donde aparece, aunque tenga, digamos, el cariotipo XY de las dos hormonas femeninas, las 23 cromosomas que vienen de la madre en el óvulo, los 23 cromosomas que vienen en el área del espermatozoide del varón. El del varón vendría lo que es el cromosoma Y, que indica masculinidad, o que está activa sustancias químicas para los rasgos masculinos, que sería la palabra más correcta, y el cromosoma X, que viene del óvulo, que se integran en un feto para desarrollar rasgos. Así que hay un desorden en esas hormonas que se producen en una proporción desbalanceada, no armónicas, y entonces puedan aparecerse estos sexos que a veces se presentan y que muchas veces pues los padres toman decisiones a veces equivocadas en las decisiones cuando deciden operar una u otra, sin a veces tener un conocimiento completo de cuál es la organización física de ese cuerpo, y que se pueden dar los casos que aunque una persona tenga genitales masculinos, pero a nivel del cerebro haya una sexualización femenina o viceversa. Y eso se puede dar. No solo se puede dar, se da. Y eso es un planteamiento que hoy la ciencia pues lidia continuamente con estas cuestiones y estas situaciones. Quiero decir que mucho de este conocimiento no se tiene completamente claro. El cerebro y cómo funciona todas estas cuestiones, conocemos todavía muy poco, pero conocemos ya bastante. No es lo mismo en los años 20, 30, en los 40 inclusive, pero ya hoy día se tiene mucho conocimiento, a pesar de que todavía conocemos una mínima parte del funcionamiento del cerebro y la acción que tienen estas hormonas. Pero la realidad la tenemos y estamos, como dijimos antes, lanzando hipótesis, lanzando ideas de qué es lo que puede estar pasando si entendemos que existe un espíritu que trae una información y que la tiene guardada en su alma desde el punto de vista filosófico espírita, y que se transmite a través de los genes cuando toma un organismo, porque el alma no tiene las cromosomas, esos están en el organismo. Tiene que usar el organismo, los testículos, los ovarios, el semen y los óvulos para poder llevar esos rasgos que va a transmitir a ese organismo que se está formando. Y ahí es que puede venir toda esta problemática que se mantenga, pero que está dirigido ya desde el principio. Porque muchas personas piensan que el sexo se forma cuando llega a la puerta la persona. Tendrá los genitales, pero la sexualidad ya empieza desde los momentos del desarrollo. Porque ya en el cerebro ya están actuando, en el embrión, ya desde los primeros meses de la gestación, ya están actuando las hormonas. Independientemente que tengamos ahora un conocimiento completo, que no lo tenemos, y eso quede claro, sobre cómo actúan y cómo se determinan esos procesos en el curso completo de la relación. ¿Algún punto, Carmen, algún punto, Ivette, que haya, porque quisiera tomar... No, hasta ahora no, Víctor. No. Así que vamos viendo que la sexualización del cerebro es un fenómeno que antes no se conocía. De hecho, antes se pensaba que el cerebro de un hombre y el de una mujer eran iguales, que el problema del sexo era de los genitales,
le ves los genitales masculinos, es machito. Le ves los genitales femeninos, es una hembra. El sexo es un componente que tiene distintos factores que lo determinan. Y los desarrollos importantes que ocurrieron a partir de los años 1970, los otros días, sí se conocía ya la de las cromosomas X y los cromosomas Y. Los Y que son aportados por el varón y los X por la mujer. Y que en el hombre se encuentran ambos cromosomas, el masculino y el femenino. Quizás es por eso que en el hombre se ven y se manifiestan a veces más de algunos de estos factores, que voy a usar el término anomalías para no entrar en detalles de qué es, pero que implican algunas deformaciones en el caso de los mismos genitales, o aunque los genitales estén funcionando perfectamente, como está el cerebro, que está también sexualizado, que afecte lo que hoy le conocemos con el término de orientación sexual. Esto es un planteamiento que yo estoy haciendo aquí a la luz de las situaciones que enfrentamos día a día y que se discuten diario a día y que tienen un debate continuamente en nuestra sociedad, y que hay hasta debates en la legislatura si se aprueba esto o no se aprueba esto, y si no se puede tomar esto o no se puede atender esto otro, y es por el debate, porque están unas ideas en conflicto con las otras prevalecientes, y de ahí este choque de ideas, este choque entre los planteamientos que se están haciendo, donde se confrontan ideologías. No te estoy oyendo, Carmen. Tengo una pregunta, y después Dolly y Fernando quieren participar. Tú dijiste que Trincado decía que en el 6º mes se podía cambiar el sexo. Eso fue lo que tú dijiste. Él dice, no digo yo, lo dice Trincado. No, yo sé, tú dijiste eso. Que hasta el 6º mes el espíritu a veces puede. Pero sí, yo le escuché. Solo esa es mi pregunta. Yo entiendo que eso estaría ya, estaría revisado, ¿verdad? El Trincado no era científico, pero eso ya no es válido porque, por ejemplo, en un sonograma a los 3 meses o 4 de embarazo máximo, se puede saber cuál es el sexo de un bebé que está en el vientre materno. Bueno, Así que el sexo está definido ya desde antes de ese momento. Está correcto, porque los cromosomas ya determinan ese sexo, y tú estás correcta en eso. Pero digamos que un espíritu esté turbado, estoy asumiendo, esto que yo estoy planteando es una cuestión hipotética, ¿entiendes, Carmen? Yo no lo estoy diciendo. Trincado afirmó que hasta el 6º mes el espíritu podría entonces verse indeciso y quizás tratar de arreglar, pero una cosa es que determine el espíritu cambiar una cosa, y otra cosa es que lo pueda hacer. Y ahí es que yo planteo que eso pueda traer esa confusión, o puede ser que no sea puede ser que Trincado haya usado esa palabra que estaba confuso, o que quiso cambiar el plan, y quizás no teníamos o no tenían los espíritus claros qué era lo que pasaba, la problemática y cómo se estaba dando el fenómeno. Eso yo no lo sé, porque el Trincado lo que ocurre es que Trincado no era científico, ¿verdad? Trincado lo estaba examinando desde el punto de vista filosófico. Lo estaba hablando pero estaba también partiendo a lo que le decían algunos espíritus que se manifestaban a través de los mediums. Y tenemos que saber que los mediums los espíritus usan el vocabulario y el desarrollo científico de los mediums. Si los mediums no tenían entonces un conocimiento científico, porque ese conocimiento científico no existía, y ahí es importante este planteamiento que tú haces, pues los espíritus tenían que comunicarse en la forma que podían, y posiblemente no podían transmitir un conocimiento muy preciso y muy claro de qué es lo que estaba pasando. Bueno, lo que pasa también es que estamos hablando de que el espiritismo va evolucionando con la ciencia.
O sea que en un momento se puede decir una cosa a principios del siglo XX, una información, y ahora al siglo XXI, 20-21 años, hay unos conocimientos ya diferentes, más adelantados o diferentes. Por eso yo hago claro que este conocimiento que yo estoy trayendo aquí es un conocimiento que se empezó a desarrollar a partir del año 1975-1978 con las investigaciones sobre la sexualización del cerebro y que no empezó inclusive en seres humanos. En seres humanos se pudo trabajar mucho después. Los primeros estudios fue en animales, claro, vertebrados y animales mamíferos que tienen un parecido muy similar al funcionamiento hormonal del ser humano y se usan animales en estos estudios. Y ahí fue que se pudo saber que el cerebro toma una sexualización. Los primeros estudios se hicieron en animales. Y eso es un conocimiento. Pero definitivamente sabemos por el espiritismo, porque si el espiritismo nos clarifica que los espíritus usan el vocabulario de los mediums. Y si este vocabulario no estaba ni era parte del desarrollo del lenguaje, porque no existía, pues los espíritus no podían hablar claramente, porque los instrumentos que usarían para hablar, pues no tenían las capacidades ni las competencias para traer un conocimiento completamente claro sobre estas cuestiones. Esa podría ser una conjetura que también podríamos hacer unido al planteamiento de que el hecho Trincado podía haber sido científico, pero tampoco teníamos el conocimiento, y él no lo tenía como materia, en el conocimiento de cómo estaba funcionando todo esto, y los medios que se comunicaban tampoco lo tenían. Así que los espíritus no podían usar este vocabulario ni este conocimiento para poder dar unas explicaciones porque el conocimiento todavía no se había desarrollado. Es posible que ahora, con espíritus más adelantados y con más avanzados, o espíritus que tengan ese conocimiento, podrían entonces hoy traernos. Y quizás lo están trayendo y están inspirando a los científicos que están adelantando este conocimiento. Y yo pienso que dado el planteamiento que tú haces, que es un planteamiento del espiritismo, que los espíritus avanzados vendrán a la tierra y traerán un conocimiento. No tiene que ser en una escuela espírita o en un centro espírita o una institución espírita. A través del desarrollo de la inspiración encarnan los espíritus, que es un planteamiento del espiritismo. Pues podrán estar trayéndonos este nuevo conocimiento para tener un mejor entendimiento de todas estas cuestiones. Y yo pienso que eso es una apreciación bastante válida en lo que tú estás diciendo y que estamos aquí básicamente improvisando un conocimiento sobre este planteamiento que inició el espiritismo con estos grandes pensadores, estos filósofos que trajeron y que está en un proceso de desarrollo. Estamos. No te oigo, Carmen. Dolly está pendiente para participar. Dolly, adelante. Sí, buenas noches a todos. Estoy aquí como que la cámara por alguna razón la tengo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, sí, ok. Y te vemos ahora también. Nada, un par de comentarios. Y con relación a cómo tú empezaste el tema, ¿verdad? Donde el repetir y lo voy a decir porque Casey en una de sus lecturas, y ustedes, los que me conocen bien, saben que yo estudio mucho de Guy Casey. Él decía que cuando un ser humano repite, como lo dijiste tú anteriormente, Víctor, repite mucho una encarnación en un rol físico en particular, es posible que después de un ejemplo, 5, 6, 7, 10 encarnaciones o hasta muchas más en un sexo, va a haber un momento donde si hay un cambio de sexo a nivel físico, va a tener unos rasgos o un comportamiento del sexo anterior. Otra de las cosas que él decía y que se aplicaba pues a un sinnúmero de cosas dentro de los procesos de lo que nosotros pues llamamos la naturaleza, diremos, de este planeta o de esta esfera, era que él decía que sí ocurrían errores. O sea, que la naturaleza en su proceso de desarrollo también cometía errores.
Y ahí pues aplica, como en inglés, across the board, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas. Y con relación al planteamiento de Carmen, que Víctor pues también lo expresó, aquí yo voy a decir algo, ¿verdad? Y esto también diría una idea, una hipótesis, yo no sé cómo explicarlo. Pero eso que Víctor dice que Trincado dijo que al 6º mes los espíritus podían cambiar, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Que no será que ya el feto está formado, y un ejemplo, es femenino, pero en su proceso del espíritu de cambiar su sexualidad a nivel físico no lo puede lograr, porque quizás ya está físicamente configurado. Pero sin embargo su comportamiento o su predilección luego de nacer y luego de desarrollarse, su comportamiento es de acuerdo a como verdaderamente él quiso hacer el cambio, o ese espíritu quiso hacer el cambio. Que eso, pienso yo, será una forma de cómo explicar eso que planteaba Trincado. O sea, un ejemplo, nace un ser humano, es femenino, pero su predilección sexual es hacia otra fémina, o a la inversa. Porque en un momento dado, ese espíritu, y yo no me atrevería a decir que estaba turbado o no, sino que quiso hacer un cambio. Y pues la única manera que lo puede lograr es a través de su predilección sexual. Bueno, porque ¿Tiene yo sentido lo que pienso, estoy diciendo? si yo te estoy entendiendo lo que dices. Y esto abre, mira, yo diría que sobre la sexualidad, como sobre muchos casos del ser humano, hay tantos abanicos, hay abanicos de posibilidades, y que nosotros no somos quienes en este momento para establecer cómo es que se manifiestan muchas de estas cosas, de estos fenómenos. Y voy a usar el término fenómeno para referirme a un fenómeno en el sentido de que porque no entendemos cómo es que se manifiesta, y que podrían darse esas y podrían darse otras posibilidades. Podría ser, y lo voy a lanzar como una hipótesis también de planteamiento, de que el espíritu, que siempre se ha dicho que el espíritu trae unas, entre comillas, voy a usar entre comillas, de verdad, deudas que cumplir por sus acciones previas, en las elecciones previas, y que él desea venir porque cometió actos lascivos contra personas del otro sexo o de su propio sexo, y que cometió barbaridades, y que decida él venir con sus sexos atrofiados. Podría decidir esperar que llega el desarrollo hasta cierto nivel y entonces intervenir ahí para, entre comillas, dañar o afectar el desarrollo de ese embrión desde un principio, para traer un cuerpo que no le permita su sexualidad, para ahí pasar una encarnación con una vida. Yo tengo cuando digo yo, en el consultorio, hay una persona que tiene ambos sexos, y que los padres lo quisieron dejar así y no lo tocaron, y tiene ambas manifestaciones genitales. No los tiene desarrollado ambos, y para él dice que él es un infierno porque él quisiera mantener vínculos afectivos con las personas y ni se atreve. Ni se atreve. Estará ese ser, y voy a usar el término vulgar que a mí no me gusta, estará ese ser que decidió venir así, estar y estar de esa forma, como un modo de ese espíritu cumplir, satisfacer una necesidad de su espíritu por aquellas cosas y acciones que tuvo en la vida pasada, si es que la ley de reencarnación se cumple de alguna forma. Esto lo estoy planteando también como un planteamiento hipotético, no estoy diciendo que eso sea así, pero que podría ser. Claro, claro que sí. Dame un segundito. Mario, dime. Sí, Víctor, Fernando tiene una pregunta. Ajá. Fernando pregunta si el espíritu está confundido con las experiencias anteriores, ¿se consideraría una terapia de conversión espírita el hacer que el espíritu en esta vida tenga otro sexo? Bueno, eso es una pregunta que estaríamos quizás todo el día aquí o toda la noche hablando, y yo pienso que quizás esa pregunta es muy válida para un conversatorio dominical en INESIP, que tiene los llamados conversatorios dominicales, donde tome un tema de interés. Y esa pregunta de Fernando es fantástica, porque ya está trayendo un tema de nuestro discurso social presente,
y que está en la legislatura de Puerto Rico discutiendo de un lado y otro sobre las llamadas terapias de conversión. Por un lado, los grupos religiosos que han impulsado o que han practicado las llamadas terapias de conversión, y por otro grupo, grupos de otras ideologías e ideas políticas que dicen que eso no se debe hacer porque es impráctico, porque está afectando el desarrollo de esa persona en ciertos modos que son negativos. Yo pienso que el espiritismo, con el conocimiento del espiritismo, puede desarrollar un proceso de ayuda a personas que tengan una situación problemática en su vida sobre su identidad sexual, para ayudarle a entender con el conocimiento del espiritismo. Pero eso va no podemos garantizar que una persona pues acepte la idea, porque después de todo es la persona la que vive su sexualidad. Como te digo, en el consultorio donde yo trabajo hay algunos casos, por lo menos hay uno que yo conozco, donde tiene ambos sexos y que sus padres optaron por no tomar una decisión al momento de nacer. Al momento de nacer, cuando se podía operar uno u otro. Pero si hubieran operado sobre uno o sobre otro, dije yo al principio que si decidían eliminar la parte femenina o de genitalia femenina, seguiría masculino. Pero si su cerebro ya estaba sexualizado femeninamente en un grado mayor, va entonces a tener una incongruencia. Ahí tendríamos también que aplicar una terapia de conversión, y podrían alegar algunos que habría que tenerle una demanda a los médicos porque operaron incorrectamente. Y quizás era por eso que en una época los médicos, y en algunos países, quiero añadir, en algunos países hay legislación que no se hacen esas operaciones hasta tanto la persona entre en uso de razones y llegue a la adolescencia y pueda él decidir cuál sexo prefiere, para que haya una mayor concordancia entre el sexo de orientación sexual a nivel psicológico y que la concordancia con su cuerpo. Algunos países europeos tienen ya legislación a ese aspecto. Eso sería más sano desde el punto de vista psicológico y de ayuda a las personas de modo terapéutico. Y quizás eso podría responder a tu pregunta. Puerto Rico está discutiendo si se va a dar, si se hace un tipo de terapia o no, porque los otros quieren que se afirme como está. O sea que hay ideologías de uno y otro bando que están apoyando unas u otras posiciones y de seguro que no se van a poner de acuerdo sobre una u otra cuestión. Así que en este caso, aquí lo que hay es un tranque, como pasa en otras decisiones políticas importantes del país. No sé si eso clarifica el punto o el planteamiento de Fernando. Yo creo que esa pregunta tiene más consideraciones y que te invito a que la propongas para un manejo durante uno de los domingos, conversatorios dominicales. Adelante, Carmen. Ok, María Pérez nos comenta que en el libro de los 5 amores expone el maestro Trincado que el espíritu escoge las moléculas y las células antes de nacer para formar su materia. Cada anomalía es por ley de justicia que sucede. Y más adelante ella nos comenta... ¿Puedes parar ahí un minutito para tratar ese tema? Para el de la anomalía antes. Yo estoy, y después veremos al otro punto. Eso fue lo que yo dije ahorita, que podría ser que un espíritu determine desde un principio y prepare su cuerpo con esas anomalías para poder atender aspectos de su propia evolución espiritual, y que él lo decidió, y que eso que se demuestra es prácticamente un desarrollo planificado, y que somos nosotros, por el poco conocimiento que tenemos primero del funcionamiento de la sexualidad humana y de la espiritualidad que está implicada, porque nosotros, y en la toma de estas decisiones, que son muchas políticas o médicas, pues no entra la espiritualidad y el conocimiento de la filosofía espírita o una orientación espiritual para tomar esas decisiones. Es el desconocimiento que tenemos el que nos trae a todo esto. Es posible que ese desarrollo vendrá en algún momento y que pueda entonces manifestarse adecuadamente. La pregunta es cómo manejamos las personas que, al no tener un conocimiento de las razones por las cuales tienen esto, buscan una alternativa
y cómo podemos ayudarla. Y cómo podría ayudarla a las escuelas espíritas a darle orientación a las personas si muchas escuelas espíritas ven estos temas como tabú. Aún las mismas de la MQ, para muchos casos son tabúes esto. Y no se discute ni se toca, como dicen por ahí en el barrio, ni con un palo largo, hermana María. Y tú lo sabes que eso es así. ¿Cuál es el otro punto que trae ella? Bueno, Jesús Rodríguez, que está hablando a Wilda, entiendo que es a Wilda Crespo, ¿verdad? Sí. Dice, si los espíritus tienen ciertos comportamientos como aferrarse a lo material cuando dan el cambio y continúan aún aferrados a una casa, al dinero, etcétera, hay espíritus que aún está como frisado en el tiempo. ¿Puede un espíritu aferrarse a un sexo específico? Pregunta Wilda. Pregunta a Wilda, esa pregunta yo nunca me la había escuchado y creo que es una aportación que tú haces al diálogo que se está llevando aquí. Y me gustaría escuchar otras personas en la audiencia, porque yo no tengo el conocimiento absoluto. Esto es un tema que estamos tratando en INESIP desde hace ya unos cuantos meses y que lo habíamos tratado en otras ocasiones porque INESIP se caracteriza por traer estos temas puntuales a la discusión en sus estudios. Y en este sentido, esa es una pregunta también de importancia, pero yo no tengo una respuesta. ¿Puede que un espíritu se aferre a una sexualidad por sus experiencias previas, principalmente, y como traía Dolly y como trae el espiritismo, que un espíritu puede haber estado encarnado varias veces como hombre o como mujer y que entonces sea más afín a esa sexualidad y que entonces quieras perpetuarse en un sexo y que aún viendo la necesidad de venir con otro para su desarrollo y adelanto espiritual, como es la discusión en el espiritismo, pues entonces insista en que no y que eso contribuya a ciertas manifestaciones en su vida sexual a nivel psicológico y a nivel físico en términos de la formación de su cuerpo. Pero yo no tengo una respuesta definitiva porque esto sería un tema de investigación, sería de las grandes preguntas que habría que hacerle al mundo espiritual. Como hablábamos ayer en la discusión del conversatorio espírita, donde las escuelas espíritas deberían tener un proyecto de indagación al mundo espiritual para entrar en la discusión de preguntas puntuales que nos hacemos hoy día y que serían importantes para avanzar el conocimiento en el plano espiritual y la orientación a personas que viven y que tienen unas condiciones que necesitan una ayuda y que nosotros como instituciones educativas espíritas formativas podemos servir de ayuda en ese programa. Y el programa TERPES de INESIP, el programa de terapia psicoespiritual, podría ser de ayuda en esos casos. Carmen, yo necesito buscar agua. ¿Podrías tú ver si lo que yo busco agua, cómo me... Bueno, tenemos preguntas a granel, así que tienes que tener mucha agua al lado tuyo. Ya continuamos con sus preguntas. Tenemos a Tomasa, a Edgardo y a Antonio. Estamos tratando de darle oportunidad a las personas que no han participado antes y que están haciendo preguntas. Adelante, Carmen, con la otra persona que tienes ahí en turno. Sí, Tomasa dice, cuidado, que las terapias, entiendo que las terapias de conversión, o no sé si las terapias, que no son de conversión necesariamente, son para enfermos. El sexo indefinido al nacer, ¿podríamos clasificarlo como una enfermedad? ¿Te refieres a las terapias de conversión, Tomasa? Correcto, las terapias. Okay. Sí, porque sí, lo que se llama terapia de conversión. Fernando planteaba de terapias para el espíritu que se confundió a los 6 meses en el seno materno.
si posteriormente con una terapia de conversión, como él lo plantea, si podría dársele alguna sanación a nivel del espiritismo. A mí me gustaría oír también de parte del público y de parte de las personas que plantean las preguntas, que también quizás planteen también qué es lo que piensan, porque estos son temas que nosotros estamos desarrollando y que estamos planteando haciendo unos planteamientos que por lo menos los maestros anteriormente no habían manejado completamente en profundidad, y que sería bueno uno escuchar. Yo pienso que las escuelas espíritas pueden ser de ayuda en el manejo de algunas de estas cosas, pero muchas escuelas no tienen tampoco la formación adecuada. ¿Cuántas escuelas espíritas o grupos espíritas están analizando estas temáticas de día a día y que confrontan a la sociedad en sus cursos, en sus talleres, en sus trabajos? Muy pocas. Yo diría que muy pocas, contadas con los dedos de las manos. Y podríamos hacerlo aquí mismo en Puerto Rico. De hecho, muchas están cerradas por la pandemia, pero aún conociendo la práctica y la trayectoria en su desarrollo, muchos de estos temas brillan por su ausencia en su discusión y en su análisis. Yo pienso que sí, que es necesario un desarrollo en estos campos para poder inclusive dar luz y estar en la palestra pública, en la discusión pública de estos problemáticas y de estas situaciones, con aportaciones, porque la filosofía espírita pues tiene una trayectoria y tiene un conocimiento y tiene unas preocupaciones y tiene unas aportaciones que hacer a estos temas, pero está callado y encerradito en sus escuelas y en sus grupos. Yo no la oigo, muy poco oigo en sus discursos sociales y en los medios. Yo sé que hay algunas organizaciones que los tienen, no estoy diciendo que todas, pero muy pocas están discutiendo esto. Nosotros estamos haciendo una parte y en los programas de discusión que tenemos en nuestro grupo lo estamos haciendo, y en la aportación que hacemos en algunas organizaciones sociales y cívicas podemos llevar nuestra voz, pero es un trabajo que es muy poco lo que se está haciendo en ese componente. Aquí mismo en Puerto Rico es casi nulo. Yo sé que se hace algo y que hay personas interesadas, y definitivamente habría que tener programas de estudio de toda la problemática para poder analizarlos y para poder tener unas respuestas a las preguntas que nos traen. Ok, Víctor, Edgardo, adelante. Buenas noches. Luego de tener una batalla con mi computadora, por fin pude conectarme bien. Bueno, en el libro de los espíritus, la pregunta 200, ¿tienen sexo los espíritus? Recordemos que los espíritus que contestan esta pregunta, ellos contestan a base de la información que ellos tenían para esa época y lo que ellos entendían. La respuesta dice, como lo comprendéis vosotros, no, porque los sexos dependen del organismo. Yo me encontré con un autor, se llama Herminio C. Miranda. El libro se llama Diálogo con las sombras, teoría y prácticas de la adoctrinación. Herminio C. Miranda. Herminio C. Miranda es un estudioso del espiritismo, es brasileño, y nos dice algo interesante. Nos dice, el sexo persiste en el mundo póstumo hasta que sea sublimado. Lo repito, el sexo persiste en el mundo póstumo hasta que sea sublimado. La sublimación ha de marchar, por eso, junto con la sutileza progresiva del espíritu, pues llegado a la condición de pureza, el sexo será para el espíritu apenas el recuerdo de una experiencia valiosa que, entre otras, le sirvió
de graduación para su escalada. Sublimado, Real Academia de la Lengua Española. Engrandecer, exaltar, ensalzar. Ahora viene. Elevar a su grado superior. Eso me recuerda, y lo que hemos estado en reuniones mediúnicas, cuando viene un espíritu comunicante reclamando que esa era su esposa, esa es mi mujer, ella me pertenece, porque le está haciendo la vida imposible desde el mundo espiritual. Él se reconoce como varón. O sea, se le hacía la vida, se le hacía difícil cuando estaba encarnado y después cuando espíritu también se la quiere seguir pidiendo que es de él y que no tienes de nadie más. Lo importante ahí es que él se siente varón. Él se siente varón porque está tan y tan atrasado, está tan y tan materializado que él se siente varón. Sí. Herminio C. Miranda me está diciendo que conforme se vaya sublimizando, va perdiendo ese sentimiento. Una pregunta que yo haría, Edgardo, es si esa sublimación la puede hacer en el campo espiritual por educación y formación, o si tendría que volver a encarnar en alguna forma para que esa sublimación, esa elevación, o vamos a llamarle ese pulimento de ese, y voy a usar el término instinto refiriéndome como a un estímulo sexual que es impulsivo y que no está controlado, que no está sublimizado, aunque no se deben definir palabras con los mismos términos, que está depurado y que se manifiesta en un sentido ya más sutil, o si lo debe hacerlo en el plano de espíritu por educación, o si necesita encarnar, pero que si encarna va a tener que afectarse la próxima materia que tome y que posiblemente todavía tenga que tener varias encarnaciones, haciendo quizás o pretendiendo hacer a muchas mujeres, en el caso que venga como varón, queriéndolas hacer sus esclavas sexuales. Tendría que venir quizás como mujer. Esto es una pregunta que yo me hago. O si los espíritus, guías o maestros los pueden forzar a que sean de otro sexo. Eso sería una pregunta que podríamos hacernos. Yo quisiera tener la respuesta, pero yo quiero pensar que tanto encarnado como desencarnado seguimos en nuestro proceso evolutivo. No, eso está, los espíritus guías no fuerzan a nadie. No, pero nos educan. ¿Okay? Pero nos educan. Nos educan, pero no nos fuerzan. No nos Mira, fuerzan. Seguimos, porque Víctor, son las 9:17. Gracias, Edgardo. Esto está magnífico. Muy bien, adelante. Seguimos con Antonio. Antonio. Mayra e Iris del Pozo habían pedido turno. Yo no tengo problema de ir después de ella si hay tiempo. Adelante, Antonio. No, que traté de decir, parece que tenía el micrófono apagado, que Mayra e Iris del Pozo. Te escuché, puedes hablar, adelante. Bueno, no, lo que es que a mí, yo lo único que quiero decir, y con mucho respeto, pero desde mi iconoclastia usual, es que hasta ahora las presentaciones se habían hecho sobre la base de dónde está la ciencia en torno a la sexualidad humana hasta el presente. Y ahora damos un salto atrás a lo que entendieron Kardec y Trincado hace 100 y 150 años respectivamente. Eso me resulta muy preocupante porque el siglo XX ha tenido un avance enorme en torno al estudio de la sexualidad humana. Y estar discutiendo aquí sin investigación apropiada cómo es que los espíritus, es la primera vez que oigo que los espíritus pueden afectar la materia. Yo entiendo que los espíritus encarnan una materia que se está creando,
Y eso de que el espíritu puede producir, si lo entendí bien, ¿verdad? Puede producir las anomalías que menciona Víctor o forzar una determinada sexualidad, para mí es nuevo y altamente problemático, porque hasta donde yo he entendido el espiritismo, recuerden que soy el que menos lo entiende en todo este grupo, la interacción con los espíritus es una interacción con la materia, y la materia independiente del espíritu y del espíritu de la materia. Y entonces a estas alturas del siglo XXI, hacer un análisis de la sexualidad de tipo binario, cuando el debate, por lo menos, si no la investigación, está explorando cantidad de variaciones no binarias de la sexualidad y del género, pues me resulta problemático. Solamente quiero hacerlo constar. Carmen, ¿tú quieres hacer algún tipo de comentario sobre ese aspecto? Bueno, me parece muy válido el comentario y la preocupación. Yo entiendo que eso se debe tratar más adelante en esta clase, ¿verdad? Porque es importante. Pero aquí en este curso que estamos haciendo ahora, pues tenemos que retrotraernos continuamente a lo que habían planteado y que no habían planteado también los distintos expositores del espiritismo en la historia. Los de 100 y 150 años y quizás de otros desarrollos en la espiritualidad humana, porque están en nuestro inconsciente y están en nuestro consciente, están como parte del proceso mismo que se está discutiendo en la legislación y en los países. Se discuten estos aspectos en una forma u otra, ya sea para como visiones refractarias y como visiones que son unas de adelanto para traer unos pasos, pero que las de adelanto están continuamente en contradicción con las otras con las de adelanto, y esto se crea un bloqueo que no se destranca, que no permite el paso adelante y desarrollo. Así que la discusión de estas ideas, entiendo yo, es mi entendimiento, que por el poco discusión que hay, el poco análisis que hay de todas las manifestaciones, pues estamos también en esta situación y que es necesario una conversación con la gente para que la gente pueda traer esas discusiones. Y no todo el mundo conoce inclusive la terminología de binarios ni de género. Ese es un problema. Y tenemos que discutir esa terminología para que la gente la pueda entrar y la pueda incorporar a su vocabulario y pueda ver cómo lo hace. Y este es un proceso para ello. Así, pero la gente tiene un caudal de conocimiento o de ideas previas que están ahí y tú no las puedes descartar si no las analizas y si no las traes a la palestra para discutirlas y entonces poder incorporar las ideas que estás trayendo como formas alternativas. Ese es un planteamiento que podría discutirse si es válido o no es válido, o simplemente seguir discutiendo el otro y ya sabemos por el conocimiento de la psicología del aprendizaje que tú no puedes simplemente cambiar estructuras mentales porque dice que un nuevo conocimiento. Las estructuras otras que están ahí, retractarias, o que retroceden el pensamiento, o que retroceden en el tiempo y el espacio, están ahí y van a estar afectando, y tú no vas a poder encajar las nuevas ideas en eso porque son contradictorias una de otra. La dialéctica no funciona así. Y hay que analizar esas otras ideas para llevar entonces a un adelanto en un nuevo desarrollo del pensamiento. Ese es mi planteamiento. Bueno, Víctor, muy brevemente, yo creo que una cosa son las mentalidades, y las mentalidades que en todos los tiempos hay unas que obedecen a pensamientos pretéritos, otras a los pensamientos prevalecientes y otras a los pensamientos de avanzada. Y una cosa es esa, y lo he planteado en otras ocasiones, que recurrir a Kardec cuatrincado como si fuera un canon, ahí lindando en el dogma, no nos esclarece por qué no hay mecanismos para preguntarle a los espíritus hoy
qué piensan sobre estos asuntos. Eso yo lo he preguntado muchas veces. Ese planteamiento lo estamos haciendo nosotros también, lo estamos haciendo y lo hemos hecho. Gracias. Estamos planteando el hecho de que no existe actualmente esos mecanismos para hacer esas preguntas y poder tener un diálogo al día de todas esas ideas y de las propuestas nuevas que se están haciendo para considerarlas desde ese otro ámbito. Carmen, ¿cuál es la otra? Pero yo creo que nosotros como espiritistas también podemos contribuir a ese diálogo, no tenemos que esperar a que nos contesten los espíritus. Eso es un buen punto. Pero también. bueno, ese es mi planteamiento. Pero nosotros Iris somos del espíritus Pozo. también. ¿Quién? Por eso, Iris del Pozo quiere aportar. Iris. Bien. Hola, buenas noches. Iris. Gracias. Me quiero referir al caso que tú conoces, Víctor, relacionado con el chico que entiendo que era un chico con los dos sexos malformados. Derivado de ahí, bueno, y más allá de eso, yo he considerado, no sé, para que me lo aclares o me lo aclaren, yo he considerado que también el espíritu puede estar inmaduro y no necesariamente porque está desencarnado, cuando está desencarnado, que es cuando prepara, o se entiende que prepara el trabajo que va a realizar en la siguiente encarnación. Y yo me he explicado que también hay inmadurez en el espíritu o ignorancia, obviamente. Y no sé si todos tengamos asesoría o haya un comité que nos ayude, nos oriente, nos aclare cómo marcar la ruta de trabajo en la siguiente encarnación, porque también es cierto que hay vidas que se dedican toda la vida a defender el cambio de sexo, por ejemplo, ¿no? O se dedican a la definición del sexo, pero toda una encarnación, y bueno, eso ya se ha aportado muchísimo porque yo creo que ya llevamos una década o un poco más donde se han presentado estos casos y lo entendemos que también son misiones o es trabajo para que haya apertura. Lo que sí es bien cierto es que sí, solamente hay sexo masculino y femenino, y las variantes pues pueden ser las que se han presentado, ¿no? O en casos como de este chico que tiene los dos sexos inmaduros y que no hubo una decisión por parte de él. Bueno, los papás creo que actuaron, según mi opinión, de manera correcta, porque él tenía que decidir cuál era la inclinación que tenía, ¿no? Sin embargo, optó por no hacer nada. Entonces, bueno, yo creo que esto también nos ayuda como seres encarnados a tener un poco más de visión en ese sentido. Pero sí me pregunto si el espíritu, antes de encarnar, y bueno, y Trincado lo dice, perdón, el maestro Joaquín Trincado lo dice, que a los 6 meses puede cambiar el sexo. Entonces, como que ahí veo como una inmadurez, porque no hay una definición clara de lo que el espíritu va a hacer como trabajo, si va a ser mamá, si no va a ser mamá, o en esos casos a lo mejor no va a haber familia, no va a haber hijos. Esa es mi cuestión, Víctor. Bueno, eso es una cuestión que es muy difícil de descifrar y de decidir qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a hacerse. Yo pienso que es la ciencia la que tiene que, con el conocimiento que ha desarrollado y con la mejor asesoría del conocimiento que tenemos hoy día en el desarrollo de la psicología y de la sexualidad, es los que tendrían que apoyar a los padres en la toma de decisiones. Yo pienso, y esto es lo que yo pienso, que los países que han tomado la decisión de que es preferible esperar a que la persona haya madurado y que haya aflorado cuál es la orientación sexual que psicológicamente se manifiesta, que fue lo que dije al principio, y que sea esa, y que no se tome una decisión de inmediato al nacer. Porque si se toma una decisión de inmediato al nacer, que tienes ahí un sexo que está indefinido, y por los deseos, y si el padre quiere, no, yo lo quiero machito, y la mamá, no, hay que ser una muchachita. Y si hay una indecisión de unos y otros, ¿qué se va a hacer? El médico, ¿qué decide? ¿A quién articula? Eso se presta para errores mayores.
yo pienso, y esta es mi idea, y a la luz del conocimiento quizás del amor que tendría yo a un ser humano y del derecho que tendría la persona a construir su vida, que el bebé debe dejarse quieto y que sea como han hecho algunos países ya, y que sea ya en la adultez, y cuando tiene más claro cuál es su orientación sexual, que entonces decida cuál se va a formar, para que sea más acorde con su pensamiento y que por lo menos haya alguna armonía en su sexualidad y su psique. Eso es el consejo que yo daría. Ahora mismo, si me preguntan, si me consultan a mí, yo diría eso, pero yo no sé lo que va a decir una persona. Nosotros hemos atendido en INESI hace poco a una persona, pero ya decía, a los 4 años ya decía que era varoncito. Sin embargo, su cuerpo era de mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Pero es posible que todavía a los 4 años no pueda decidirlo. Dime, Carmen. Bueno, aquí yo creo que hay que clarificar y hay que deslindar unos temas. Yo pienso que se está hablando de una situación fisiológica, de una situación fisiológica de órganos sexuales no definidos o no desarrollados, por un lado. Pero también está la identidad sexual y la preferencia sexual, que es otro aspecto aparte, y que para mí no se debe ver como un error de la naturaleza ni como una confusión. Que también tenemos que empezar a definir esa situación en términos positivos realmente, que no, porque entonces de ahí es que viene toda la discriminación y el prejuicio contra las personas que tienen otras identidades sexuales y otras preferencias sexuales. Así que se está como mezclando unos temas que son diferentes. Así que yo creo que hay que tener cuidado con eso, que yo creo que por ahí era que iba Tomasa ahorita cuando dijo cuidado. Y pienso que son las 9:30 y eso pues lo vamos a tener que dejar, pero no son las 9:30 y quedan 3 personas que quieren hacer comentarios. Me imagino que tú quieres redondear tu presentación. Yo dije, y no sé si pueda completar la presentación de hoy día para... Por eso. Pero okay, vamos a ir con la otra persona porque es bueno clarificar los puntos. Adelante, la otra persona. Claro que sí. María Pérez, adelante. María Pérez tiene un comentario que lo puedo leer brevemente. María Pérez dice, se supone que a estas alturas, después del juicio de mayoría, y en estas fechas habría que explicar qué es el juicio de mayoría, y ese es un tema bastante extenso, y en estas fechas donde estamos por experimentar el cambio de la faz de la tierra, no tengamos este tipo de situaciones. Sin embargo, la falta de estudios del espiritismo correctamente y el crear si se me escapó el comentario. Conciencia de la importancia del espíritu y ley de amor, que lo es todo. La distracción se aprovecha para afectar y confundir a algunos seres humanos. Es mucho más allá. Ok, ese es el comentario de María Pérez. Gracias, María, por ese planteamiento, pero no sé en qué medida eso nos puede ayudar en el planteamiento a una persona que esté confundida. No sé si ella puede ampliar eso a través de... Bueno, ya más adelante dice, entiendo que si los espíritus se educan en el plano espiritual, ahí es que debemos intervenir como espiritistas para poder llevarlo o pedir llevarlo a la escuela espiritual y ser educado. O sea que ese es el planteamiento. Eso sería una alternativa, pero después tendría que encarnar y volver otra vez al mundo y tomar una decisión. La pregunta pero creo que tenemos entonces los que están ya encarnados y que traen esa condición, ¿cómo manejarla? Eso no responde. Eso sería ya para los espíritus que están en el plano desencarnado, que podría uno tener en las escuelas para ayudarle y en las escuelas en el mundo espiritual también para ayudarlo, y eso sería una opción, pero no nos resuelve el problema del que encarna y que trae
estábamos usando ahorita el término anomalía en el sentido de que se presenta uno y otro, pero no es anomalía de que sea malo, es de que es una cuestión donde se presentan ambas modalidades, y en eso se le llama el término anomalía. No es que el término implique una cuestión de malo o negativo, sino que hay una decisión que tiene que tomarse, y la pregunta es cuándo debe de tomarse, en el instante o posteriormente. Pero es que la palabra anomalía quiere decir anormalidad, algo fuera de la norma. Bueno, muchas personas se consideran anormal porque ven el mundo binario de la sexualidad o macho o hembra como lo que es correcto. Y en este caso, pues como no se formaron uno y otro y hay una formación ambigua, quizás el término más correcto sería ambigua, porque no hay una sexualidad definida. Porque hay una cosa, y aquí vuelve otra vez el tema que tú estabas trayendo ahorita, que una cosa es la sexualidad en los genitales y otra cosa es la sexualidad a nivel de la orientación psicológica, de la mentalidad. Y esos son dos puntos que todavía no hemos profundizado en ellos, ni los conocemos también, por qué es que se manifiestan o cómo es que se manifiestan. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fernando y después Dolly. Muy bien. Fernando, adelante. Sí, estaba haciendo unos comentarios, pero algunos ya lo dijo Víctor, muy bien, pero en la parte que es los estudios más recientes avanzados sobre sexualidad, realmente la sexualidad sigue siendo binaria. El muchacho que tiene los dos genitales, básicamente te define lo que es sexo a base del gameto, y los gametos, aun cuando tengas dos genes, solamente es o gameto masculino o gameto femenino. Hay otras cosas que son expresiones sexuales, orientaciones sexuales, pero lo que es sexo es binario, es hombre o mujer. Déjame clarificarte, Fernando. Hay personas que tienen dos X y una Y, y hay otras personas que tienen una X y dos Y, o sea, que sí, pero sí. Esta es otra cosa. Esos son, pero están en los gametos. Como tú estás hablando. Por eso, el gameto es variante. Gameto es producción de ovarios o semen. Entonces, si tú tienes XXY, XXX, no tiene que viene a ser lo mismo. No, o sea, que no es lo mismo, sino se divide entre gametos. Debería hombre o mujer. XXY es un hombre con unas expresiones fisiológicas más de mujer. Y cosas así. Bueno, son variantes, pero son variantes. No es puro binario. No es en el término de binario. Sí, es puro binario. Binario en el sentido de que es o XY o XX, que sería completamente. Es que el gameto no es XX o XY, es producción. Son cosas diferentes. Bueno, seguimos adelante. Porque hay cosas, hay ideas que no se van a poder, ¿verdad? Que si hay diferencia, pues hay diferencia, ¿no? Nos quedamos en la observación. Yo pienso que bueno, vamos a dejarlo ahí quieto. ¿Que hay alguna otra persona, Carmen? Sí, está Dolly, Chayo. Muy bien. Dolly, brevemente, porque Chayo nos queda por participar. Yo creo que el tema vamos a tener que seguirlo en otra ocasión también. No vamos a poder completar la Dolly, ¿tenías alguna aportación breve, por favor? Y es importante porque, primero que nada, lo que dice Gastán Vides, nosotros como espiritistas podemos también preguntarle al mundo espiritual. No hay que esperar que vengan otros a hacer esa labor. Yo creo que es nuestra responsabilidad para poder buscar más información o con Trincado o con cualquiera otro que haya sido de 150 años atrás, etc. Y esto es algo que lo hemos hablado en varias ocasiones y nosotros estamos preparados para eso. Eso es número 1. Número 2, con relación a la confusión. Yo me suscribo a lo que Carmen dice. Eso de estar hablando que es una confusión, el hecho de una predilección sexual, a mí me no sé, como que me sorprende. Yo creo que nosotros lo que podemos hacer, sea con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros allegados, familiares que estén pasando por situaciones similares,
Cuando hay un niño, una niña, donde está experimentando estos cambios, o no este cambio, sino esta toma de decisión de qué yo soy, ¿verdad? Más que nada es demostrarle compasión, amor, y explicarle que el sexo es muy normal que hayan predilecciones, pero lo que es importante es que la forma en que utilice su sexualidad sea de una manera responsable para su cuerpo, responsable para su espíritu, responsable para su entorno, ¿verdad? Sea lo que quiera hacer, pero que dentro de su comportamiento psicológico, ¿verdad? Mental, espiritual, del deseo de tener una relación sexual a nivel del físico, que haya la... Se fue la Pero compañera. yo suscribo lo que dice Dolly. Muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien lo que dice Dolly. Muy razonado y muy... Sí, y yo creo que dentro del espiritismo podemos empezar a plantear eso. ¿Por qué no? Yo también suscribo lo que dice Dolly. ¿Por qué no podemos poner al día el espiritismo con una visión que traiga la filosofía del espiritismo al presente? ¿Verdad? Sin juzgar. Está de regreso. Muy bien. Ok, pero vamos a tener que seguir con Chayo. Chayo, adelante. Gracias, Dolly, gracias. Suscribimos algunos de nosotros lo que acabas de decir. No, yo suscribo los puntos que trae ella también y los traigo. Yo también, Tomasa, 100%. 100% definitivo, como dice Dolly. Es cuestión de definir los términos, como dice Carmen. Sí, sí. No, Chayo, adelante. Sí, hermanos, no, me acaba de contestar la hermana, andaba buscando a la hermana María Pérez, andaba buscando en el libro de Los 5 Amores, lo que ella mencionó, y andaba yo buscando a ver dónde estaba, pero ya me dio la información. Gracias, no tenía más que agregar. ¿No tienen ningún otro comentario? Era todo, gracias. Ok, bueno, pues yo diría que Víctor, si quieres más o menos ir redondeando la presentación. Déjame ver entonces qué yo traía y qué se me había quedado aquí, que definitivamente tendré para que termine, te quedan como 15 minutos más o menos. Sí, que ambos sexos, eso ya lo habíamos dicho, tienen ambos sexos, ¿sí? hormonas. Elizabeth, hay una pregunta adicional y pregunta Wilda. ¿Esta anomalía tendrá que ver con encarnación de gemelos? Bueno, habría que ver. Yo diría que esto ya viene siendo un aspecto más técnico, médico. No sé, Víctor. Yo no creo que sea sobre gemelos, porque una cuestión en gemelos, aún gemelos a veces tienen... Uno puede ser, depende si son gemelos que se dividió el embrión en dos y que son idénticos, ahí generalmente salen los dos iguales. Pero cuando son distintos óvulos que se fecundaron, pueden ser completamente diferentes. Así que en caso de gemelos va a depender la naturaleza de los gemelos. Y eso nos desviaría hacia otra cosa y no necesariamente podría darse la cuestión del elemento de que no se muestre claramente el sexo. Podría mostrarse muy bien el sexo cuando son gemelos idénticos y ambos serían varones, o podrían ser también en intermedios en su sexualidad, en el sexo, de que hay variantes en la gama esa de todas las orientaciones posibles que puedan existir. Y eso sí hay alguna investigación sobre eso, pero no lo estamos tratando aquí. Sí, yo diría que eso conlleva una expertise muy particular, que sería un poquito irresponsable de nuestra parte el explicarlo en este momento. Gracias. Entonces, este es Livey, el doctor Livey, que hizo la indagación de la sexualización del cerebro y que antes no se conocía,
Y esto básicamente en el 1978, Roger Gursky fue el primero que se dio cuenta y fue en animales, que yo lo había dicho y lo puedo decir ahora, Roger Berg, 1978, cuando por primera vez se habló de sexualización del cerebro. Ahora, Simon Levey, que es esta persona que está aquí, fue en el 1971 hasta el 95 donde se están haciendo estas investigaciones. O sea que estamos hablando de lo último conocimiento que se tiene sobre sexualización del cerebro. Este es un británico educado en Oxford, la Universidad de Oxford, y luego completó trabajo también de investigación en Harvard University, la Escuela de Medicina de Harvard. Y él fue el que encontró que en el cerebro hay lo que se llama el núcleo, un núcleo intersticial anterior al hipotálamo. Ven aquí unos núcleos. El tercer núcleo es el que determina la cuestión de la sexualidad. Y es mucho más grande en los varones que en las mujeres. Y eso se ha encontrado que es un identificador para la cuestión de la sexualidad. El núcleo intersticial anterior al hipotálamo. Y se encontraron los estudios primero en el 1975 y estos son estudios hasta el 1994, donde no solamente se encontró que esos núcleos son diferentes en el hombre y la mujer, es hasta 3 veces ese núcleo más grande en el hombre que en la mujer. Lo interesante es que encontró que en los homosexuales es a veces intermedio el tamaño de este núcleo y es igual a de las mujeres. O sea que hay, aún en los homosexuales, donde hay una diferencia, una orientación sexual particular en un género, el núcleo es diferente. O sea que la sexualización del cerebro se manifiesta para unos y para otros. Y esto es ciencia empírica. Y ciencia empírica me refiero ahora, una cosa es la ciencia empírica en términos de lo que se observa. Y otra cosa es cómo lo podamos interpretar y cómo podemos manejar todo esto. O sea que hay un elemento de lo que es el hallazgo científico de Levey y Hammer. En el 1994 fue que se descubrió que también los homosexuales tenían este núcleo, el núcleo intersticial anterior al hipotálamo, y específicamente el tercero, porque hay unos 4 de estos núcleos, 1, 2, 3 y 4. El tercero es mucho más pequeño en unos y otros. Así que eso hay entonces un correlato fisiológico, anatómico, estructural en el cerebro que puede dar cuenta de una gama de formas de sexualidad y que se manifiestan entre los polos binarios que hablaba Gastambide y los polos no, y las formas intermedias de sexualidad. Eso por lo menos en términos de hallazgos científicos. Estos hallazgos científicos no quiero decir que eso no trae debate. Y el debate está formado y está latente en todos nosotros. Definitivamente que no está definido completamente todo esto y que se requiere más investigación porque todavía estas investigaciones, aunque ya hay elementos determinantes, hay aún mucho que hacer porque las investigaciones tienen que continuarse validando y ampliándose. Pero ya sí hay unos hallazgos determinados y no son solamente en cadáveres, son también en cuerpos de personas sanas y que sí se puede demostrar con equipos de ultrasonido y con equipos técnicamente avanzados que estos cuerpos existen y que estos cuerpos se manifiestan en la realidad, en las personas. Hay discusión si son los cuerpos los que determinan o qué aspectos culturales puedan estar afectando esta orientación sexual y si hay esos otros aspectos y posiblemente podríamos decir espirituales que también determinen. Pero ya es hora que dejemos los mitos y los dogmas y que nos enfrentemos al conocimiento científico, que es, por un lado hablamos de que la ciencia y los espíritus vendrán en las ciencias para traernos al conocimiento, pero por otro lado cuando nos traen el conocimiento, pues entonces lo echamos para el lado y decimos, no, si que aquí el libro tal dice tal cosa. Y hacemos como los evangélicos
o como los fundamentalistas religiosos que vemos a los libros para justificar cosas que están en nuestros propios prejuicios y no entre las ideas que avanza la ciencia y que avanza en la racionalidad en el plano espiritual, que son dos cosas distintas. Básicamente, Carmen, he terminado. Logré traer las dos diapositivas con los hallazgos y los años y los nombres de los autores, que las personas los podrían buscar. Levey, y esta es la persona, Levey, y el que hizo los hallazgos específicamente de la diferencia en los distintos núcleos que están anterior al hipotálamo, son estos que están acá, y es el tercero, el que está aquí, el que hace la diferencia y que determina que hay una sexualidad para una cosa y otra sexualidad para otra. Bueno, Víctor, nos deja en el principio del próximo tema, que es cómo afecta esto, ¿entiendes? Porque una cosa es lo que han encontrado y otra cosa es qué consecuencia tiene, qué pasa, qué tiene que ver, cómo afecta, ¿entiendes? O sea, que no te creas que te vas a escapar. No, yo no estoy escapando. Entonces, esto se queda ahí, pero ya por lo menos tenemos los datos, y tenemos los puntos, tenemos los hallazgos. Son datos que necesitan continuarse validando con más gente y con más poblaciones. No estoy diciendo, porque y estos son hallazgos relativamente recientes, 1994. Eso es los otros días. Porque estos no son conocimientos que llegan continuamente. Fíjense todo lo que sabíamos de la sexualidad y que hoy día, y todavía esto nos crea debates y nos crea con los dogmas religiosos y los dogmas también de otras personas que también actúan religiosamente con sus propios dogmas y que ponen trabas al desarrollo y a la comprensión de los nuevos avances y el entendimiento que nosotros como espiritistas que decimos que valoramos el conocimiento científico que nos traen los espíritus y entonces nos quedamos un poquito atónitos ante los hallazgos porque nos mueven nuestros propios dogmas y nos mueven nuestros propios prejuicios. Hasta ahí lo dejo, Carmen. Sí, así es, sí, es cierto, eso es cierto. Bueno, pues gracias a Víctor López por esta conferencia, por esta charla que ha sido súper interesante, nos ha mantenido ahí pensando y analizando. No sé si hay algún comentario. Si hay algún comentario, pues tenemos más o menos 9 minutos. Pero gracias, Víctor, gracias. Si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Puedo, un comentario. Ajá, Víctor, adelante. Este estudio que se hizo con relación al tercer, whatever. El tercer núcleo intersticial anterior al hipopótamo. Se hizo con relación a INHH. Ok, con relación, y se encontró que el hombre homosexual tenía semejante al de la mujer, o bastante semejante al tamaño de la mujer. O intermedio entre el de la mujer y con el relación a una mujer con una predilección también homosexual. También homosexual, no, porque el de la mujer lo tendría entonces más grandecito posiblemente, pero posiblemente pero el estudio, yo no tengo datos específicamente si eso se ha encontrado específicamente. Ahora sí se ha encontrado, había críticas porque otro investigador de apellido Vine trajo de que posiblemente esos eran los cadáveres que habían llevado a que se habían hecho más pequeños los nódulos esos y que eso podría tener una deformación por el congelamiento de los cadáveres. Hasta eso trajeron las personas que para tratar de rebatir el hallazgo, y él usando estudios con personas que no eran de enfermedades, porque decían que eran gente con enfermedades infecciosas del cerebro, trajo con con homosexuales de tipo que eran sanos de otras enfermedades y que habían muerto de otras enfermedades y que no se había afectado el cerebro, y ahora con las máquinas que se usan y que te toman fotografías internas, tú puedes entrar la persona viva completamente
en la máquina y tomar las fotos. Así que se han tomado esas fotos con personas vivas y se sostienen los hallazgos en estos núcleos intersticiales anterior al hipopótamo. Así que ya pueden ir aprendiendo un nuevo término para ir entrando en toda esta discusión y estamos al día en el conocimiento. Víctor, dijiste hipopótamo, dijiste hipopótamo. Ay, perdón, hipotálamo. Gracias. Hipotálamo. Me parece que Víctor está pensando en el templo donde honramos a Baco. Exacto, sí. Se quedó con eso. Ay. Es que bueno, tengo el hipotálamo afectado, parece. José Guadalupe González nos comenta, sí, voy, dame un momentito. Muy buenas noches, muy buena e interesante la charla, me encantó los participantes, las participaciones y los puntos de vista tan variados, pero respetando las posturas de cada persona. Felicidades, maestro Víctor, por la clase tan explícita, dice José Guadalupe González. Gracias, José Guadalupe. Es un placer tenerte aquí en la audiencia desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México. Gracias muchas y aprecio mucho tu comentario. Y muchas gracias. Un abrazo, recibe un abrazo. Gracias. Mira, yo creo que Juan quería decir algo. Juan, ¿tú querías decir algo? Sí, brevemente, pues subrayar las palabras de la compañera que precedió, ¿verdad? A Víctor, sí, lo felicitamos por el trabajo que ha hecho. Ciertamente queda evidenciado de que este tema hay que discutirlo más a fondo. Quizá se fue del aire. Ya mismo viene. ¿Puedo hacer una pregunta, Víctor? Sí, en lo que viene Juan Maldonado y Beche, quédate a ver. Ajá, adelante, Tomasa. Víctor, ¿y qué tiene que ver todo esto sobre la sexualización del cerebro con el maestro de España que le formularon cargos por su clase en la clase de biología? Dice que el sexo es femenino o masculino y no tiene nada que ver las demás cosas sobre género, orientación sexual y todo eso. Bueno, ese profesor está en lo que decía Antonio, que es que el mundo es binario y que solamente es machos y hembras y que no hay orientaciones, que es el planteamiento que sí hay orientaciones en una gama. Hay el sexo masculino y el sexo femenino y está claro que están ahí y son un grupo grande porque la curva de la distribución de la sexualidad pues son dos polos importantes, pero están, como el sexo no se determina simplemente por los genitales, la genitalia, hay también una sexualidad a nivel cerebral y psicológica y ya lo hemos visto, pues hay entonces orientaciones que modulan esa sexualidad en distintas formas y eso es una evidencia que está ahí y no podemos decir, como decían las fundamentalistas religiosas aquí y en otros sitios, que Dios hizo hombre y mujer y que solamente es hombre y mujer lo que hay, porque eso fue lo que Dios hizo. Hay toda una gama de sexualidades y que no tenemos todavía muy claro cómo es que opera toda esas energías en el cerebro, llamémosle espíritu a esas energías, para dentro de esos polos binarios ver toda esa gama de la que hablaba el compañero Gastón Vide, esa gama de orientaciones o géneros, que también como se les puede llamar en términos de cómo se definen en el vocabulario para el habla, para entendernos, y que es importante que clarifiquemos y que eso le corresponderá en una próxima presentación de la compañera Carmen Romeu Toro, que va a estar preparando para traer también un diálogo así muy vivo como estos para discutir esa problemática, esas situaciones, y quizás tendremos algunas otras personas que tengamos la oportunidad de conseguir. Eso no lo puedo yo decir ahora, que si tendremos a otras personas que puedan, y el diálogo que aportan ustedes. Si ustedes han hecho todo esto maravilloso, dialogando y compartiendo estas ideas, pues hemos traído una información, pero ha sido un diálogo muy rico. Eso es lo que demuestra el conocimiento y la aportación que estamos haciendo. No sé si, Tomás, si eso te ayuda y el planteamiento de los demás.
Sí, a mí me parece que el maestro está confundido respecto a cómo debe enseñar la materia, ¿no? El maestro está confundido completamente y no tiene claro nada más. Sí. Ahora, yo pienso que la escuela quizás falló al no tener un programa de entrevistas sólido para sabiendo que él va a tener que tomar un currículo si él estaba preparado para manejar un currículo. Yo creo que la escuela ahí falló y que la escuela debe tener normas más claras para seleccionar a aquellos profesores o profesoras que puedan estar acorde a un currículo que hoy día demanda de unos conocimientos para los cuales muchos profesores no están preparados. Y yo creo que las escuelas tienen entonces que tomar unas medidas, los sistemas educativos, para educar sobre esos aspectos e incluir entonces estas temáticas e inclusive lo que tenemos que decir nosotros sobre estos aspectos. Porque los currículos muchas veces, aunque la escuela tenga un currículo avanzado, no fue apropiada la selección del profesor para llevar un currículo y trae toda esta confusión y todo este problema innecesario. Pero los sistemas escolares tienen que ponerse al día. Y aquí va a haber un problema y un debate grave porque hay grupos políticos, grupos religiosos fundamentalistas que van a traer mucho problema y que van a traer mucho conflicto en la toma de decisiones sobre cuál va a ser el currículo escolar y cómo deberá llevarse un currículo de avanzada para atender las necesidades del presente. Bueno, pues Víctor, despídenos porque ya son las 10 de la noche, llegaste al filo. Zoom nos va a dejar un ratito más porque Edgardo debe decirnos cuál es la temática que él va a tratar el próximo jueves para entonces despedirlos a todos y para que cada cual se vaya a su guarida, porque eso es importante, no puede, tiene que todo el mundo, pues yo estoy en la mía aquí en mi casa tranquilito, ya feliz. Estoy por aquí. Y ustedes también, muy bien. Y Lupito allá está muy bien también. Y Ramón Leal allá en Puebla también. Y Chayo también. Y todo el mundo tiene su sitio. Adelante, Edgardo. Bien. El jueves pretendo finiquitar el tema de la oración y comenzar con la importancia de los mensajes de los espíritus comunicantes en las sesiones mediúnicas. Porque en muchas ocasiones no le damos la importancia que merecen. Y en virtud de esa importancia y la interpretación es la acción o inacción que vamos a tomar. Hasta ahí. Los invito a todos. Es interesante saber que en algunos de los pequeños experimentos o intentos de experimentación que hemos hecho en INESIP, Edgardo ha hecho preguntas al mundo espiritual para ver qué dicen los espíritus y las personas en términos de lo que piensan sobre unas cosas y otras. Y hemos tenido algunos interesantes hallazgos. Eso tenemos y pulirlo para finiquitar detalles y ver cómo podemos avanzar en ese campo con las preguntas que vamos a hacer al mundo espiritual. Gracias, Edgardo, por la labor que hace y por las ideas que nos trae. Y les decimos entonces ahora adiós a todos ustedes y que tengan buenas noches aquí y allá